Vamos a dar detalle después de las detenciones y también de los allanamientos. Pero vamos con varias historias y vamos con titulares de varias historias que tienen que ver en el testimonio otorgado por el colaborador eficaz. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con que hubo una orden para apagar las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno. Hay otra que habla del pago de $40.000 a Bruno Pacheco. Recuerden ustedes, pieza clave en toda esta investigación. Y hablan de una alita para Ayala. Se refieren al exministro de Defensa, y cuando hablan de la alita en el contexto que está contado por el colaborador eficaz, hablan de un pedacito de la coima. De eso están hablando. También se señala a través de este testimonio que quemaron cuadernos de registros y hablan de una historia desarrollada en La Punta en horas de la noche, donde hay una orden en Palacio de Gobierno, según siempre el testimonio del colaborador eficaz, que ordenan tirar celulares al mar de La Punta. Todo eso vamos a desarrollarlo más adelante, pero antes vamos con el organigrama de cómo presenta el Ministerio Público y la Fiscalía esta argumentación de acusación constitucional. En general, el organigrama que ellos tienen, que es algo que se había conocido anteriormente, pero que ya está explícito en esta acusación constitucional, encabeza este organigrama de presunta organización criminal Pedro Castillo Terrones. Asesores en la sombra, se detalla de quiénes se trata, se habla específicamente de los niños que están vinculados a congresistas que a cambio de favores, que es lo que contextualiza la acusación, pues votarían en contra eventualmente de vacancias y en fin, a favor del gobierno. Familiares del entorno vinculados también a este organigrama, testaferros que son nombres conocidos, y quiénes serían los ministros o exministros y ministerios involucrados en esto. Pero empecemos con lo que la Fiscalía ha señalado y habla de los conocidos ahora como los niños. Estamos hablando de 6 congresistas identificados en esta acusación constitucional que está planteada en el Congreso. Son Elvis Vergara, Jorge Luis Flores, Darwin Espinosa, Ilis López, Juan Carlos Mori y Raúl Doroteo. Estos congresistas habían sido mencionados y se ha ratificado, de acuerdo a la investigación que ha hecho la Fiscalía, que se trataría de ellos y que serían parte de esta estructura de presunta organización criminal. Pero sigamos con lo que detalla la Fiscalía y a quienes involucra directamente en este organigrama. Vamos con el siguiente cuadro. Y hablamos de los familiares. La esposa del presidente, Lilia Paredes, Jennifer Paredes, que está cumpliendo una prisión preventiva, la hija cuñada del presidente de la República. Hablamos de los hermanos de la primera dama, David y Walter Paredes, y hablamos de el familiar, el sobrino, Rubdel Oblitas, que menciona a la Fiscalía como parte de esta organización. Seguimos con el siguiente cuadro para hablar de a quienes identifica la Fiscalía como los presuntos asesores en la sombra. También son nombres conocidos. Hoy varios de ellos han sido detenidos preliminarmente. Alejandro Sánchez Sánchez, a quien no encontraron en su casa con la orden de detención preliminar, es al único que no lo ha encontrado. Después hablamos de Auner Vázquez, hablamos de Bruno Pacheco, recuerden ustedes que estuvo en la clandestinidad y luego se allanó a la Fiscalía de la Nación y dispuesto a dar información. Hablamos de Fray Vázquez Castillo, recuerden ustedes esta circunstancia que se ha vivido últimamente, donde aparecía un hombre muy parecido que había viajado con el presidente Lai, que nunca se pudo comprobar, eso no está dentro de la denuncia, pero para reconocer el nombre. Fray Vázquez Castillo está prófugo de la justicia hace ya varios meses. Hablamos de David Pérez Curi y hablamos de Gianmarco Castillo Gómez, que también está vinculado familiarmente al presidente. Seguimos con el siguiente cuadro y hablamos de quienes, según la Fiscalía de la Nación,
serían los asesores o el gabinete en la sombra, de lo cual se habló también desde el principio de la investigación. Estamos hablando de Viberto Castillo León, funcionario vinculado al entorno de Palacio de Gobierno, Henry Shimabukuro Guevara, que es un personaje al cual no se le ve mucho, de perfil muy bajo, pero que viaja permanentemente con el presidente de la República y parece tener un rol muy importante en el entorno más cercano del jefe de Estado, aunque no aparece su nombre como funcionario oficial. Eder Vitón Burga, Abel Cabrera Fernández, Nenil Medina Guerrero, recuerden ustedes, él se encuentra con prisión preventiva, alcalde de Anguía, donde se focaliza una de las investigaciones vinculadas a obras en Chadín, en Anguía y en Chachapoyas, donde está vinculada presuntamente Jennifer Paredes también. Y Salatiel Marrufo Alcántara, cuyo nombre ha salido en las últimas semanas. El último domingo, Carlos Hidalgo, de Punto Final, hizo una investigación, una denuncia respecto al papel que estaría cumpliendo Salatiel Marrufo, que también comprende esta investigación de la Fiscalía. Y para cerrar la información y el desagregado, hablamos de los testaferros, Hugo Espino, Añi Espino. Ellos, recuerden ustedes, también se allanaron a la Fiscalía para dar información, estuvieron preliminarmente detenidos, salieron. Y los ministerios o ministros, exministros involucrados, Juan Silva, que está prófugo de la justicia, nadie sabe nada de él. Heiner Alvarado, ahora cuando estaba en vivienda, hoy está en transportes y comunicaciones. El presidente de Petroperú, Hugo Chávez. Y también hay historias vinculadas al exministro de Defensa, Walter Ayala, de acuerdo a lo que ha señalado la Fiscalía de la Nación, que vamos a detallar más adelante. La fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides, tras la presentación en mesa de partes del Congreso,